Todo artista vive de su memoria, porque uno lo que hace es reprocesar lo vivido y convertirlo en arte. La Universidad Albizu se enorgullece de contar en su colección institucional con el portafolio Salmos de Cardenal, 1971, realizado por Antonio Martorell. La Universidad de Princeton de New Jersey también adquirió una edición de este portafolio. No es de sorprender la coincidencia alrededor de este portafolio en 1971 de tres grandes humanistas y soñadores que tuvieron la llamada para servir a la sociedad en la transformación comunitaria para alcanzar una mejor vida de su pueblo desde diferentes disciplinas. Estos son el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, el artista Antonio Martorell y el educador Carlos Albizu Miranda, fundador de la universidad que hoy lleva su nombre y pionero de la psicología moderna basada en el ámbito multicultural. Cuando el portafolio Los Salmos de Cardenal fue creado en 1971, el taller Alacrán era vecino de la sede del Instituto Psicológico fundado por el doctor Carlos Albizu Miranda. En ese mismo año, el instituto se consolida hacia el Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, que más tarde será la Universidad Carlos Albizu. Antonio Martorell tenía apenas 32 años y el doctor Albizu ya estaba en los 51. Pero entre ellos se desarrolló una amistad como buenos vecinos de Santurce, por lo cual el portafolio fue adquirido para la institución y las obras fueron expuestas en la sala de juntas de la universidad. El portafolio Salmos de Cardenal consiste en 18 pliegos engrabados en xilografía, inspirados por el libro del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Estos poemas fueron publicados inicialmente en 1963 en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, luego en un libro de 1967 y una posterior edición de 1988. Son poemas en forma de oraciones paralelas a los salmos bíblicos que expresan un clamor de justicia en medio de las convicciones religiosas de Padre Cardenal y de las situaciones sociales y políticas de su pueblo. En 1971, Martorell fue comisionado para producir la portada de un libro basada en uno de estos poemas, pero al leerlos, estos se transformaron en la fuente de inspiración para desarrollar los primeros 17 pliegos de las xilografías. Cada pliego representa estrofas escogidas y caligrafiadas por el artista que armonizan con las imágenes de su creación. Ernesto Cardenal encontró los grabados de una gran delicadeza y a la vez de una gran fuerza. Son sumamente sobrios y cargados de significado. Son un arte para élites exigentes y a la vez para la masa. Es una larga y bonita historia, porque el doctor Carlos Albizu entonces dirigía el centro que estaba en St. John's, en Carolina, y era principalmente de estudios de psicología. Las pocas veces que estuvimos juntos, sí sentí una gran empatía de su parte hacia mí y mí hacia él, porque era un hombre con mucho afecto, era muy cálido y logró además aglutinar a su alrededor gente valiosa de naturaleza similar a la de él, que le interesaba crear, le interesaba trabajar en comunidad, pero el germen estaba ahí, y la pasión por hacer el bien estaba ahí. Entonces yo recién había hecho los salmos y mis amigos y el doctor me pidieron que hiciera una exposición de los salmos en el centro. Y eso hice. Y creo que allí fue que adquirieron los salmos. Me parece la combinación de los salmos bíblicos, el asunto religioso, combinado con una puesta al día del contenido de los salmos bíblicos por un sacerdote, que además de ser sacerdote, era poeta, extraordinario poeta, de los mejores que hemos tenido en Latinoamérica y en el mundo. De hecho, la primera edición de los Salmos
que yo le envié con un sacerdote amigo de ambos, el padre Toño González, dominico, que dirigía el semanario El Piloto. Ese primer portafolio que se lo dediqué a quien luego fue mi amigo Ernesto, porque yo no lo conocía. Yo conocía su poesía, pero no conocía su persona. Esa primera edición se fue o no se fue, lo tiraron al fondo del lago de Solentiname porque las tropas de Somoza en determinado momento invadieron el lugar y arrasaron con todo. De milagro salvaron la vida. Eso fue antes del movimiento sandinista tomar el poder y nombrar a Ernesto como ministro de Cultura. Luego, muchos años después, yo tuve la oportunidad de conocer a Ernesto, que vino a visitarme, y fue en el barrio Cobuí que tuve la oportunidad de conocer y recibir a Ernesto Cardenal, que me fue a visitar allí. Yo vivía en el tope de una halda que era mi placer situarme en el balcón de mi casa y mirar a lo lejos, y yo le decía a mis visitantes: todo lo que contempla mi mirada es mío. Todo es mío porque lo miro, porque lo poseo con la mirada. Y entonces eso me daba un sentido extraordinario de poder, que es el poder de todo artista. Le hice ese relato a Cardenal cuando me visitó, pero le añadí una coda. Le dije: fíjate, Ernesto, que a veces me siento culpable porque yo aquí soy tan feliz, tengo este cantito de montaña, tengo una familia amorosa, cultivo la tierra, pinto, grabo, todo lo que miro es mío. Es que es demasiada felicidad cuando hay tanta gente, la mayoría de los pobladores de este mundo no tienen poco o nada, y yo tengo tanto. Es el salmo que dice así, a ver si me acuerdo: arrebátame, Señor, de las garras de los bancos, líbrame del hombre de negocio. Bueno, lo hice, quedé tan entusiasmado con el resultado porque era la primera vez que yo combinaba grabado en madera con caligrafía a mano. Me entusiasmé y hice 16 más. Los salmos estaban dispuestos de un modo muy elegante: el papel okawara, papel japonés con los bordes deshilachados, bellísimos, sobre papel, sobre un cartón negro con unos marcos plateados, y configuraban un mural porque se juntaban. Así los expuse yo por toda Sudamérica cuando hice una gira. Y se veía impactante. Eran de una elegancia, eran limpios, así, high-tech. Y el pobre diseñador, digo pobre aunque era un hombre con una gran fortuna, pero pobre porque lo que le sucedió era digno de lástima, porque los compró porque le gustaron, porque eran bellos, y fue y los colgó en esa firma hipotecaria. Y cuando llegaron los ejecutivos, se cayeron para atrás. ¿Pero qué? Eso, arrebátame de las garras de los bancos, con tu mano, Señor, líbrame del hombre de negocio. O sea, los devolvieron al otro día. Ahí me pareció un chiste maravilloso. Hay uno que es de mis favoritos. Hay varios. Uno es: júzgame tú y no sus tribunales. Porque yo había sido recientemente intérprete de español-inglés en la Corte Federal, y también fui en una ocasión jurado. Y siempre me ha interesado el aspecto de la ley. Es que yo estudié Derecho Internacional. Yo es la única profesión que tengo oficial, por haber recibido un diploma que corresponde a eso, es de diplomático. Pero nada, decisión que tomé cuando mi madre pegó el grito en el cielo al yo decirle que yo quería ser artista, y me dijo: te vas a morir de hambre.
Y yo era un niño gordito y comía como yagamala. Así es que eso me aplazó la carrera por más de 10 años. Hay otro que para mí es muy dramático y significativo porque apunta a un fenómeno que se dio después y se ha dado siempre, los desaparecidos. Hay uno en que está una mesa y hay una pareja sentada a la mesa a la silueta y hay una silla vacía. Estamos de luto en la mesa de comer esperando algo así. Bellísimo, bellísimo. Hay uno muy bello que lo hice como que es el corazón de una madera, donde se leen un poco los círculos del tiempo, del tronco, y hay una figura pequeñita así, posición fetal, y dice, yo no tengo libreta, no tengo propiedades ni libretas de cheque, me siento seguro como un niño en el seno de su madre. Pero en este caso, el seno de la madre es el universo, es el espacio sideral. Fíjate que Cardenal lo que hizo con sus poemas fue traducir los salmos bíblicos a su realidad nicaragüense, latinoamericana y universal. Yo a mi vez traté de adecuarlo a nuestra situación colonial puertorriqueña en ese momento. Esa traducción múltiple, poética, gráfica, política, temporal, circunstancial y a la vez, por desgracia, eterna, es lo que me movía y me mueve mucho de mi trabajo. Además, los salmos fueron mi primer portafolio gráfico literario, donde combiné poesía y grabado. Luego vinieron muchos más y siguen, porque sigo haciéndolo. Pero yo le estoy muy agradecido a Ernesto porque él, sin saberlo, me dio el pie, o más bien me indicó el camino que he seguido hasta ahora. Ese trabajo en particular tiene una influencia muy clara de arte asiático y en particular japonés. La combinación del color del papel, el papel que es japonés, okawara, el uso del negro y el rojo. Y mis estudios de la gráfica japonesa. Y no solamente la directa sobre la gráfica japonesa, sino la heredada de los maestros impresionistas franceses que también fueron afectados, pero muy positivamente, por el conocimiento entonces, a mediados del siglo XIX, de lo que entonces se llamaba el Lejano Oriente. Tengo que darle justo crédito a mi maestro Lorenzo Omar, sí, que es el que inicia, o por lo menos destaca de un modo estelar, la letra en la plástica puertorriqueña y de quien yo aprendí todo lo que sé. Yo aprendí que la letra no es mero contenido, sino que es un continente expresivo, estético, que vale de por sí. Y realmente, ahora que ves, todo mi trabajo, casi todo, está uniendo imagen y palabra, de tal modo que hace poco una de las exposiciones que hice, y hace ya bastante tiempo, escribiendo al respecto, di con una palabra que mejor ilustra ese trabajo que hacemos, y es imalabra, imagen y palabra, imalabra. Cuando yo voy a hacer caligrafía, la repetición inclusive de un mismo texto, porque como son múltiples, lo tengo que hacer varias veces. Eso a mí me pone en un estado de gracia, me tranquiliza. Yo que estoy siempre disparado como un cohete, ahí yo sé que tengo que bajar las revoluciones porque si no el pulso me tiembla, tengo que cuidar mi respiración, porque respiración, pulso, letra, mente, todo tiene que estar al unísono.
El conocimiento es peligroso, pero hay que asumir ese peligro valientemente. Uno no se puede condenar a la ignorancia. El problema es que tú eres esclavo de lo que sabes. Es una libertad que obliga. O sea, el conocimiento es también un mandato autoimpuesto. Ya tú te debes ese conocimiento, ya no puedes reclamar ignorancia. Mi esposa y yo estudiamos en la Universidad Carlos Albizu en los 80, entonces se llamaba el Centro Caribeño de Estudios Posgraduados. Allí conocimos la figura del doctor Carlos Albizu, que era impresionante y que dejó en nosotros una forma de ayudar a los demás a través de la ciencia, de la psicología. Fue una experiencia que nos tocó para siempre. Y en ese caminar, después de graduado, 15 años después, me invitaron a pertenecer a la Junta de Síndicos de la universidad. Al llegar a esa primera reunión, estaba impresionado con las personalidades que pude conocer, con las personas que hablé, pero me impresionó que las paredes del salón donde se reunía la Junta de la Universidad Carlos Albizu estaba la obra de los Salmos de Martorell. Martorell era el artista plástico grande nuestro, el que nos decía cuáles eran los problemas que habían en la sociedad con sus pinturas, con sus trabajos artísticos, con su creatividad, que no podíamos nunca creer que podía seguir creciendo. Escogió a Ernesto Cardenal, que para mi generación era el poeta que nos explicaba los problemas del pueblo y los resolvía. Era un sacerdote que buscó los textos de la Biblia en los Salmos y los tradujo en nuestro lenguaje, diciendo que los problemas que teníamos hace 2000 años siguen teniendo vigencia, y nos escribió unos salmos para estos problemas que tenemos ahora, muy parecidos. Entonces, esos dos grandes, en el sitio donde se reunía la junta que dirigía la Universidad Carlos Albizu, esas dos se unían al doctor Carlos Albizu, que era la inspiración de todos nosotros, los que pasamos por su universidad, la universidad que él fundó, con el deseo también de resolver los problemas del pueblo en salud mental. Así es que estamos ante tres grandes que eran humanitarios, que se preocupaban por su pueblo, que nos querían que hiciéramos algo y daban todo para poder nosotros desarrollar ese amor a la humanidad. Nosotros en aquel momento sentí la inspiración de que estaban los tres juntos en aquel salón dándonos energía para ayudar a Puerto Rico a través de la Universidad Carlos Albizu. Solo les digo unas palabras que aprendí en la rigurosidad de la ciencia que el doctor Albizu nos enseñaba. Nos dijo: más allá del saber está el amor.